La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:36 p.m. Bienvenidos a Matices, un espacio de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Bueno, quiero empezar contándoles que hoy invité a don Luis Paulino Mora, el viceministro de la Presidencia, que confirmó ayer su visita a la 1:30 de la tarde. Y les quiero contar que nos acaban de confirmar que no va a llegar don Luis Paulino, nos está haciendo un hija fallas. Lo cierto es que dice su equipo de prensa que nos confirmó que, y aquí hay un mensaje a las 11:19 de la mañana que no está leído, por cierto, y dice: hola Randall, te escribe María José, periodista don Luis Paulino, es para avisarle que don Luis no puede asistir a la entrevista por motivos de agenda. 11:19 sin leer, y así se confiaron en Presidencia. Un número que no tengo de contacto. Bueno, es una absoluta falta de seriedad. Y bueno, era un momento propicio para que el Poder Ejecutivo explicara lo que pasó con el borrador del proyecto de aumento de salarios. Y es una muestra pequeña de la falta de protocolo en Casa Presidencial, y ojalá no manejen así el resto de la comunicación, porque eso les podría pasar factura en el resto de los días. Lo cierto es que, sabiendo que no hay programa, que no llegará don Luis Paulino Mora 3 minutos antes del programa, el tema se tocará aquí, con o sin don Luis Paulino. Lo que pasa es que ya van a de perder en Casa Presidencial, porque lo que haremos es escuchar a la gente de qué opina sobre el proyecto de ley, las diferencias en comunicación del gobierno de la República, y yo les rogaría y les aconsejaría de gratis, además, a Casa Presidencial, entonces mejorar los procesos comunicativos. Lo cierto es que esto ha sido noticia durante las últimas horas, me van a disculpar, haremos el programa hoy. Lo haremos directamente hoy escuchándolos a ustedes y con los aportes de Fede Cruz, que es nuestra jefe de información, que ha cubierto este tema. Y así es que, Fede, buenas tardes. ¿A quién me están llamando? Ya vamos a resolver, Randall, porque... ¿A don Luis Paulino no? No, don Luis Paulino no lo vamos a llamar. Él decidió no venir, así que no... A mí no me molesta que decida no venir, pueden hacerlo, pero la falta sería en el manejo de protocolo, es un absoluto descontrol. Así es que, bueno, aunque exista la posibilidad, que creo que no, por teléfono no lo vamos a sacar, pues yo le di la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a usted, Randall, y por supuesto a quienes sintonizan Matices. No nos vamos a quedar sin programa, al contrario, tenemos mucho de qué hablar, y esto es un espacio muy rico para no solamente hablar con nuestros invitados, sino hablar con ustedes, porque este tema de los salarios, Randall, y del aumento o no aumento se la ha traído esta semana. Desde que el Diario de la Nación lo pone sobre el tapete, que el gobierno estaba trabajando y estaba negociando con los diputados un proyecto para aumentar el salario del presidente, de los diputados y de los ministros, han venido e ido reacciones. Esto, por supuesto, ha molestado al presidente a tal punto que ya hoy dijo: ya, suficiente con ese tema. Ya dije que, a pesar de que dio unas entrevistas aquí en Matices y en Canal 13 diciendo que si era necesario revisar los salarios, él señala que nunca dijo que tenían que aumentarse. Esto se ha llevado a tal punto que hoy dio un mensaje, y escuchemos el mensaje que puso el presidente Solís a través de su Facebook, donde dice que ya paren con el tema porque él no pretende aumentar los salarios de nada. Escuchemos. No estamos pidiendo aumentos salariales. Punto. Lo que he pedido es el ordenamiento de los regímenes de empleo, que es otra discusión diferente, en donde las consideraciones de orden técnico son las que deben prevalecer. Espero que esto quede claro de una vez, para no tener que regresar una vez más a explicarle a la gente lo que creo es la posición clarísima del gobierno y consistente del gobierno desde hace muchos años. Ustedes lo van a entender mejor que otros. Ustedes lo van a entender mejor que ellos. Dice que lo tergiversan el presidente, Randall, que nunca fue de esta manera, que él lo hizo, y trata de zanjar ya de una vez por todas esta discusión que hoy queríamos terminar de conversar con don Luis Paulino. No pudimos. Lo cierto es que dice el presidente que han tergiversado sus posiciones, que él nunca estuvo de acuerdo con que se le aumentara el salario a los diputados, al presidente y a los ministros, y que han tratado de decir algo que él no dijo. Y bueno, tiene su voz la grabación, ¿no es cierto?
Tiene su voz y aquí está la entrevista. De hecho, nosotros la compartimos. Sí. La compartimos ayer, está en un video en YouTube. La hemos compartido. Esto le ha generado... Ha sido una semana complicada, digamos. Le ha generado muchas críticas. Ayer también pasó alguna asamblea legislativa importante, como en el régimen de pensiones. Se va la presidenta de la Caja o la invitan a irse. Y tras de todo, la Contraloría también pues lo regaña esta semana con el tema de esta lista que levantaron de 39 exfuncionarios que aparentemente recibieron el pago ilegal por prohibición. Ha sido una semana complicada en materia de comunicación para el presidente. Lo cierto es que él hoy, a través del Facebook, que últimamente pues lo ha hecho de esta manera, dice: yo nunca propuse nada, pero sí recuerdo yo la entrevista a Matices, y usted se la hizo, Randall, que él dijo: me gusta el proyecto de don Otto Guevara, el del salario único. Sí, de hecho bromeó sobre el tema porque dijo: es más, no nos llevamos mucho en lo político, pero me gusta ese proyecto de ley. Y justamente don Otto Guevara nos acompaña vía telefónica esta tarde. Queremos dar la bienvenida a don Otto. Muy buenas tardes, bienvenido a Matices. Estamos tratando de entender qué pasó con la negociación que se llevaba con las bancadas sobre este salario. ¿Quién fue el que lo hizo detrás del presidente, don Otto? Pero ahora él dice que más bien tergiversaron sus palabras y él nunca quiso esta iniciativa. Don Otto, buenas tardes. Buenas tardes, Fede, Randall. Buenas tardes a quienes escuchan este programa. La verdad es que ha habido, sí, muchas opiniones contradictorias del presidente de la República en relación con este tema y de la administración en general, Solís Rivera. La realidad es que nosotros hace ya muchos meses presentamos un proyecto de ley con el propósito de establecer el salario único para ciertos jerarcas del Poder Ejecutivo. Y nosotros hicimos unos cálculos, digamos, muy generales, con el propósito de determinar si eso iba a tener un impacto fiscal. Y la conclusión a la que llegamos es que no tenía impacto fiscal. Desde el punto de vista fiscal era bastante neutro la propuesta nuestra, pero sí venía a poner orden para evitar precisamente todas esas discusiones sobre si los ministros están colegiados, que si no están colegiados, que si les pagan provisión, que no, que dedicación exclusiva, que si tienen anualidades, etcétera. La tesis nuestra es que hay que pagarle salario único a los jerarcas del Poder Ejecutivo. Los diputados tenemos un salario bruto de un poquito menos de 4 millones de colones, el salario neto anda en 3 millones 100 mil colones aproximadamente. Y de ahí surgió la idea que tuve de que si estamos hablando de jerarcas de supremos poderes, el Poder Ejecutivo es otro poder. Estamos hablando Poder Judicial, poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Este proyecto nuestro se concentra en el Poder Ejecutivo, con el propósito de empezar a homologar con lo que sucede en la Asamblea Legislativa, de tal manera que el salario del ministro fuera igual al salario del diputado, el salario del viceministro un 80% del salario del ministro o del diputado, pero luego bajábamos y nos metíamos también con dos categorías adicionales, que son los directores, las diferentes direcciones que hay en cada ministerio, y los jefes departamentales. En el caso de los directores, bueno, también y oficiales mayores. En el caso de directores y oficiales mayores se establece el salario en un 75% del salario que le correspondería al viceministro. Y luego, en el caso de los jefes departamentales, un 60% del salario que le correspondería al viceministro. De esa manera usted empieza, y el presidente 2 veces el salario de los diputados. Así usted establece una estructura jerárquica donde el presidente es el que más gana, luego vienen los ministros, ganando igual que los diputados, los viceministros ganan un poco menos, los directores ganan un poco menos, igual que oficiales mayores, y los jefes departamentales ganan menos. Hoy ustedes se encuentran en muchos ministerios directores que ganan mucho más, pero mucho más que el ministro. Jefes departamentales que ganan muchísimo más que el ministro y muchísimo más que los viceministros. Entonces la idea es que directores y jefes departamentales sean personal de confianza del ministro. Inclusive ha habido una discusión en la Asamblea Legislativa y creo que me están convenciendo de que dejemos el nivel de personal de confianza a nivel de directores, no lo bajemos a nivel de jefaturas, con lo cual yo estaría totalmente de acuerdo, y con tal de que el proyecto vaya caminando y logremos que el ministro, cuando llegue a asumir el cargo ministerial, va a nombrar a sus viceministros y además llega con sus directores, que sería personal de confianza. Nadie ganaría pluses salariales, todos serían salarios únicos, todos personal de confianza. Esa es, en términos generales, la propuesta que planteé desde el año pasado para arreglar todo este desorden que hay hoy en la remuneración a jerarcas del Poder Ejecutivo.
Lamentablemente, esta administración tomó ese proyecto y le dio un poco de vueltas y a final de cuentas terminó con un incremento del salario de los diputados que nunca estaba contemplado, un monto todavía mucho más alto para el salario de los ministros, equiparándolo a los diputados, pero mucho más de lo que estamos recibiendo hoy. El salario del presidente parecido como está en la propuesta nuestra, pero se metieron también con el Poder Judicial y se metieron con otros órganos auxiliares, que eso es algo que trascendía el proyecto que nosotros habíamos presentado, y que nosotros por nuestro lado estábamos trabajando un proyecto para el tema del Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes, Contraloría y Procuraduría. Ahora bien, don Otto, esto responde a un problema estructural que han intentado resolver por diferentes métodos otros gobiernos, que es justamente que hay una baja, vamos a ver, la cantidad de salario que se le paga a gente por altísima responsabilidad en el Poder Ejecutivo, pues tal vez no está acorde con esas responsabilidades, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha intentado zanjar en un momento con platas del BESIE, en algún otro momento con sobrepagos, que finalmente terminamos en un problema de legalidad. Sí, así es. Anteriormente, inclusive, Randall, te interrumpo, disculpa. Adelante. Sí, anteriormente, a principios de los 90, se utilizaron recursos de la AID, Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos, para darle sobresueldos a ministros. Se hacía a través de la Fundación Cruza y luego también se hizo a través de la Fundación FUSE. Y es así como los ministros recibían incrementos en cuanto a sus ingresos producto de estos sobresueldos, que era lo que se denominaba el Estado paralelo. Hubo mucha crítica en relación con eso. Luego, otra forma también de llegarle recursos a los ministros era que estos se les incorporaba en juntas directivas de órganos desconcentrados de los ministerios de donde se desconcentraron estos órganos. Entonces, no solo ganaba el salario de ministros, sino que además las dietas de los diferentes órganos desconcentrados que atendiera. Todo esto por no querer enfrentar ante la ciudadanía en forma transparente la forma que tiene que acomodarse esto. Estamos hablando de un supremo poder, y tan supremo poder es el Poder Ejecutivo como el Legislativo y como el Judicial. Y hay realidades. Mire, usted realmente le va a costar encontrar a una persona que por un salario de 2,5 millones de colones asuma el Ministerio de Seguridad Pública, que es un ministerio de un trabajo de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con las responsabilidades, además, civiles y penales por decisiones que tome o no tome, y además poniendo en riesgo su vida y la de su familia, porque se está enfrentando a crimen organizado y le toca coordinar todas las acciones para luchar contra esta criminalidad que cada vez es más agresiva en nuestro país. Por 2,5 millones, mire, es muy difícil que usted encuentre una persona que esté dispuesta a hacer eso. Y entonces esto lo tenemos que acometer, por Dios. O sea, no podemos volver a ver para otro lado. Y ese es, a mi juicio, el mérito que tiene el proyecto nuestro, porque enfrenta esta situación y dice, no, mire, hay una realidad. Los ministros están ganando relativamente poco para las responsabilidades que tienen. Son jerarcas de un supremo poder. Debieran ganar al menos lo mismo que los diputados. Y entonces ahí tienen la propuesta. Y el presidente, que es la cabeza del Poder Ejecutivo, mi tesis es que debe ganar el doble de lo que ganan los diputados. Y luego los viceministros. Usted tiene viceministros que ganan 1 millón de colones, pero también con una gran cantidad de responsabilidades. Bueno, entonces me parece que para evitar toda esta discusión sobre si tiene pluses, si no tiene pluses, si está colegiado, si no está colegiado y todo lo demás, usted lo arregla pagando salario único para el viceministro. Y luego también usted tiene que arreglar el tema de las direcciones, porque el tema de las direcciones, hay algunas direcciones que no son personal de confianza y que las personas, por las anualidades que tienen y la antigüedad y un montón de cosas, ganan mucho más que el ministro, pero además son inamovibles. Entonces el ministro no puede confiar en esa persona. Y aquí, por eso decíamos que a veces los mandos medios imposibilitan a los ministros tomar decisiones en relación a el rumbo del Estado. Por eso consideramos que las direcciones todas deben ser personal de confianza, igual que los oficiales mayores, y es parte del equipo con el que llega los ministros y parte del equipo con los que llega el presidente para llegar y materializar su plan de gobierno que le permitió ganar una elección. Ahora bien, don Otto, al punto que quería llegar es que a mí personalmente, el presidente hace un mes me dijo, me gusta el proyecto de Otto Guevara,
y lo dijo al aire y bromeó. Dijo, tenemos distancias políticas, pero me gusta ese proyecto. El presidente o algún delegado del presidente, llámese el ministro de la presidencia o el viceministro de la presidencia, le comentó a usted que estaban satisfechos con ese proyecto y que lo iban a impulsar desde Casa Presidencial, don Otto. Ellos, yo sé que ellos me mencionaron que tenían una preocupación por el tema de los salarios en el Poder Ejecutivo. Yo les dije, nosotros estamos a punto de presentar un proyecto, lo presentamos la semana entrante, eso fue una conversación que tuve yo en Casa Presidencial con el presidente, lo vamos a presentar la semana entrante, más o menos la idea es esta y esta, pónganle atención, eso fue el año pasado. A lo largo de estos últimos meses, en algún momento, conversando con don Henry Mora, que es una persona muy cercana al presidente, me dijo que ellos estaban viendo con buenos ojos el proyecto que yo había presentado. También en estas semanas, con Luis Paulino Mora, que es el viceministro de la presidencia, que tiene, digamos, dentro de sus responsabilidades el enlace con las bancadas legislativas, me comentó que ellos estaban viendo a ver si tomaban en consideración el proyecto mío para meterlo dentro de un proyecto que tendría 3 componentes. El componente de ponerle un techo a los salarios en el sector público, eso inspirado en 2 proyectos de ley ya presentados en la corriente legislativa, uno del Frente Amplio, otro que tenía que ver con evaluación de desempeño, de planificación, y el proyecto que yo presenté sobre el salario único para jerarcas, el mío es de Poder Ejecutivo. Eso me lo comentaron tanto Henry Mora como Luis Paulino Mora en algún momento a lo largo de las últimas semanas en los diferentes, aquí en los corrillos de la Asamblea Legislativa. Don Otto, entonces, en este panorama, ¿verdad? Cuando don Henry le dice esta información, Luis Paulino Mora le cuenta, el presidente dice al aire que a él le parece bien el proyecto, ¿qué opina usted de que ahora se filtra un borrador y el presidente dice, no, yo no quería esto, yo no lo aprobé, yo no tenía idea, y entonces la enorme crítica que surge ahora de los medios de comunicación es una contradicción? ¿A usted le parece una contradicción, don Otto? Es una contradicción claramente, y no solo eso, sino que además a un medio de comunicación le compartí una aseveración, tal vez muy seria, de mi parte en relación con el presidente y lo que ha dicho o no ha dicho, y lo que dije es que el presidente mintió. El presidente mintió porque él estaba al tanto de este proyecto que yo presenté. Personas muy cercanas a él señalaron que veían con buenos ojos el proyecto. Él mismo en el programa Matices señaló que tenía simpatía hacia el proyecto, no dominaba la letra menuda, pero en términos generales entendía que era un concepto de salario único donde la cabeza gana más que en forma descendente, o sea, el que está en la cúspide de la jerarquía gana más que los que vienen hacia abajo, y el que está en el segundo nivel gana más que el que está en tercer nivel, el que está en tercer nivel gana más que el que está en cuarto nivel, y así sucesivamente. Él conocía de eso, y por eso, una característica también del proyecto que yo presenté es que el proyecto rige a partir del 8 de mayo del año entrante. Esto lo hice de esta manera con la intención de evitar todo tipo de críticas que se hagan de que alguien está legislando para beneficiar a amigos o personas del gobierno, lo que fuera, sino que se hiciera con la intención de que cualquiera de los que estamos representados en la Asamblea Legislativa, los diferentes partidos aspiramos a gobernar Costa Rica a partir del 2018, mayo del 2018. Entonces esta sería una manera de poner orden desde ya en relación a lo que van a ser las condiciones del reclutamiento de los ministros para quien gane las próximas elecciones. Entonces debiera tener un apoyo multipartidario sin que el cálculo político electoral lo permeara. Esa era un poco la idea de ponerlo a regir a partir de mayo del año entrante. Sin embargo, el proyecto el proyecto que redactaron en Casa Presidencial, el borrador que andaba circulando por allá, establecía que se regía a partir de su aprobación. Y eso es algo que también mete ruido, y el presidente entonces de inmediato se desmarca diciendo que no estaba pretendiendo que le subieran el salario, etcétera. Bueno, eso lo hubiera logrado el presidente diciendo, mire, no, aquí hay un error, o sea, nosotros vamos a impulsar un proyecto, estamos convencidos de que hay que hacer esto y esto y esto y lo otro, hay que poner orden en esta parte, esto va a ser para la siguiente administración, nadie en esta administración se va a beneficiar de eso, pero sí hay que poner orden, y creemos que al
proyecto podemos construir una propuesta. Eso es lo que, en mi juicio, el presidente debió haber hecho, y no marcarse de la forma en que lo hizo de esa iniciativa, porque nadie le cree. Lo dijo en el programa Matices, ya estaba informado del año pasado por mi persona, pero al mismo tiempo Henry Mora, diputado, y Luis Paulino Mora también estaban muy enterados de que estos proyectos estaban viendo a ver si se conformaban en uno solo. Don Otto, muchas gracias por regalarnos estos minutos en vivo hoy en este programa de Matices un poco más corto. Don Otto, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, don Otto Guevara, es diputado del Movimiento Libertario, precandidato presidencial también del Movimiento Libertario FEBE, que nos suma un elemento más. Era por eso importante hoy conversar con Luis Paulino Mora, el viceministro de la Presidencia. Sí. A la gente que nos está sintonizando, les recuerdo, a la 1:32 me di cuenta que don Luis Paulino no iba a venir, que era el invitado a la 1:30, así es que igual tocamos el tema en el programa, pero nos quedamos sin explicación de Casa Presidencial, porque don Otto dice, no solo en Matices lo dijo, sino que Henry Mora, después de ese programa... Y el mismo don Luis Paulino. Ajá, y sí, le dice a él que ven con buenos ojos, y después Luis Paulino Mora le dice a Otto Guevara que van a incluir algunos puntos de su proyecto de ley en el borrador que se filtra y que después es el que el presidente dice que no conocía. Sumemos también a esta discusión a don Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana. Don Mario, lo saludamos primero, muy buenas tardes. ¿Qué le parece a usted? Le da un matiz don Otto al decir que personas cercanas al gobierno, incluso el viceministro de la presidencia, estaba de acuerdo con el proyecto, pero el presidente prácticamente se desmarcó y dice, nadie de mi gobierno lo apoya. Don Mario, ¿cómo se ve esto desde la parte política? Bueno, muy buenas tardes, saludos cordiales a todos. Lo que me parece es que el presidente ha visto seriamente afectada su credibilidad en los últimos días. Y este es un tema medular en la política costarricense hoy en día, porque si hay un cambio que el pueblo costarricense quería o ha buscado o pretende, es un cambio en el tema de credibilidad de los actores políticos. La gente quiere gente en la que pueda creer, no gente que un día le dice una cosa y otro día dice otra para tratar de acomodarse las circunstancias. Eso no es conveniente, le hace un enorme daño a la confianza y definitivamente va minando las instituciones democráticas. Ese es el tema más importante. Me parece que el gobierno, no solamente en este tema, recordemos, y lo he señalado yo en estos días, recordemos lo que pasó con el Banco Crédito Agrícola, donde emitió un decreto, dijo vamos a salvar al Banco Crédito y le pido a las instituciones que depositen, y pocos días después el Banco de Costa Rica retira una gran cantidad de dinero, o desoyendo al Ejecutivo o en algo que definitivamente no se nos había dicho la verdad sobre cuál era la actitud del gobierno, porque recordemos que la Junta Directiva del Banco de Costa Rica está integrada por 7 directivos nombrados por el actual Consejo de Gobierno, y que Paola Mora, la presidenta del Banco de Costa Rica, se reúne cada rato con el presidente y el ministro de la Presidencia. Hay una comunicación directa, pero adicionalmente se da con el tema de invalidez, vejez y muerte y las circunstancias que se han presentado también recientemente. Me parece que se da también en el tema, o se muestra también una actitud del gobierno, y es echarle la culpa a todos los demás por los entuertos que hace, que también se evidenció al fin de cuentas con la estrategia que quiso seguir con el tema de las viceministras, los sobresueldos a las viceministras, para tratar de hacer labor en barrio, y que terminó siendo regañado por la Contraloría General de la República. En fin de cuentas, lo que visualizo es que ha existido o se ha puesto o se ha deteriorado muchísimo la credibilidad del gobierno de la República con las cosas en que ha sido puesto en evidencia en las últimas 2 o 3 semanas, y el liderazgo, ¿verdad? Me parece que la falta de propuestas y de claridad hacia dónde quiere ir el presidente y el gobierno hace que en algún momento determinado los propios funcionarios de gobierno terminen tomando acciones que o distan de lo que quiere el presidente, como es en el banco, como es en la caja, o definitivamente muestran serias contradicciones y falta de coordinación.
Don Mario, en este tema en particular, del tema del borrador, del aumento en salarios de unos jerarcas y disminución en otros, el hecho de que sean los diputados, los jefes de fracción, además, entre los que se incluye usted, los que sabían, digamos, que este tema se estaba manejando, y después que el presidente salga y diga que no sabe nada, de alguna forma le agrega un elemento aún más polémico, y es que efectivamente las conversaciones entre Casa Presidencial y Asamblea Legislativa ocurrieron. Le quiero preguntar a usted directamente en este tema si usted conversó y sabe que se esgrimió el apoyo de don Henry Mora o de don Luis Paulino Mora y del presidente también a este proyecto, a estos proyectos de salario único, don Mario. Sí, efectivamente. Bueno, yo primero quiero decir que yo desconocía total y absolutamente este proyecto. Yo me entero por la prensa. Hoy es 8 que tuvimos reunión de jefes de fracción, y en el momento en que ingresó don Luis Paulino yo tuve que retirarme porque tenía otro compromiso, entonces no estuve. Pedí el acta de la sesión de jefes de fracción de lo que sí puede leerse del acta es que don Luis Paulino menciona en la misma el tema. Efectivamente, don Luis Paulino me parece que lo menciona. Ninguno de los jefes de fracción que estaba ahí sale a refutar ese tema en particular, pero sí menciona un tema que tiene que ver con la unificación de los salarios para los miembros de los supremos poderes. De ahí que era un tema que evidentemente don Luis Paulino anduvo movilizando y que le entregó un borrador efectivamente a algunas personas, entre ellos a una persona que aparentemente es el que lo filtró a la prensa, pero es obviamente un documento que estaba promovido por Casa Presidencial, porque don Luis Paulino Mora es el representante de Casa Presidencial ante la Asamblea Legislativa y ante los jefes de fracción. Si no fuera así, don Luis Paulino no hubiese tenido nada que venir a hacer el pasado jueves a la reunión del directorio con los jefes de fracción. Él es la cara del Ejecutivo en las negociaciones con los demás partidos políticos. Obviamente disemina mucho la credibilidad cuando el representante de Casa Presidencial ante los diputados luego es desautorizado por un presidente que dice que no sabía ni apoya lo que se estaba conversando, lo que también es evidente contradicción con lo que dijo el presidente en el programa de ustedes y en Radio Nacional en los primeros días de mayo de este año. ¿Usted confiaría, ya la última pregunta, para seguir negociando entonces con un representante de Casa Presidencial que es desautorizado por su jefe máximo? Mire, muy lamentablemente yo cada vez creo menos en este gobierno. Los incumplimientos han sido constantes en múltiples temas. Obviamente uno acá tiene que tratar de seguir luchando para contribuir a que el país salga adelante y en lo que nosotros podamos contribuir, pues en la mayor disposición, pero de ese tema a un tema de confiar y de creer ciegamente en los planteamientos, no me parece que fácilmente se zafa la tabla y que se mueve mucho un tema de cálculo que cada vez parece un cálculo más electoral que otra cosa, lo cual es inconveniente porque el Poder Ejecutivo no tiene que entrar en temas de cálculos electorales. El Poder Ejecutivo le corresponde ser responsable hasta el último día de gobierno y en ese particular tiene el enorme reto de ser creíble, de ser confiable, y obviamente esa confianza y esa credibilidad se ha deteriorado muchísimo en las últimas 3 semanas. Don Mario, muchas gracias entonces por regalarnos estos minutos esta tarde. Don Mario, gracias. Con mucho. 2:05, era el diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana, don Mario Redondo, entonces, que nos acompañaba esta tarde, Febe. Don Mario Redondo, Randall, entonces ahí está el tema. Ve qué interesante. Nuevamente, don Luis Paulino aparece como protagonista, no solo porque no vino, ¿verdad? Sí. Sino, porque es no protagonista. Sino porque ahora le ponen otro matiz, los diputados que estuvieron en jefes de fracción, él llegó con el borrador. Nadie le preguntó por ese borrador, incluso ese don Mario, es que nosotros ni conocíamos ese texto. Él llegó con el borrador a negociarlo con los jefes de fracción. Pero el presidente, su jefe, le dice que no, que nadie en el gobierno está impulsando a aumentar salarios de presidente, diputados y ministros. Entonces hay un matiz ahí que se hizo nuevo y que no le podemos preguntar a nadie del gobierno porque no está aquí quién lo hizo. Así es que de hecho eso es un error de cálculo también en comunicación, Fede. Vea lo que puede generar un error de este tipo. Cuando Casa Presidencial manda una cancelación a las 11:20 de la mañana que nadie ve,
¿verdad? Y ellos ni siquiera piden confirmación de ver, porque si el programa se hace como estaba planeado, era don Luis Paulino Mora explicando su versión. Y entonces seguramente durante el programa habríamos tenido que llamar a la misma gente que estamos llamando hoy, pero bajo la respuesta a la versión de Luis Paulino Mora. Esta tarde que estamos llamando entonces a los diputados, ellos le incluyen más elementos, ¿verdad? Donde queda mal parado la administración, pero adivinen qué, no hay nadie que lo repliegue, así es que ni que lo responda, así es que es muy complejo. Estábamos llamando a Franklin Corella también del Partido Acción Ciudadana. Está en reunión de fracción, el PAC, sí, porque queríamos tener a alguien de gobierno, aunque sea de la fracción de gobierno, para que nos respondiera, pero todos dicen que están en reunión ahorita de fracción. Ahí está don Luis Paulino. No sé si está ahí don Luis Paulino, lo cierto es que... No sé si le habrá contado al presidente si va para allá. Son las 2:07. Vamos a ir a una pausa. Yo quiero agradecerle Febe, además, que 2 minutos después del programa estaba aquí colaborándonos, y a Karina Porras, que está ahí en la cabina corriendo, a Fernando Muñoz y a Esteban Arone, que también está en la redacción, que corrieron para que el programa de hoy saliera. Febe se sentó aquí y me dijo, ya estamos llamando, y le dije, ¿quién? No se preocupe, ya estamos llamando. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Ha sido un programa intenso. Bueno, intenso, pero todo puede pasar en matices. Tanto que aquí está el viceministro de la presidencia, ya don Luis Paulino Mora. Randall, yo me retiro, usted continúa ahora sí con el programa. Gracias, nos escuchamos. Hasta luego. Gracias, don Luis Paulino Mora, que llegó corriendo aquí, me llamó en el corte comercial y me dijo, estoy en la rotonda, ¿puedo llegar al programa? Sí, no, yo se lo dije a él, por supuesto, porque es que aquí me están recordando al aire que no fue culpa de él, porque don Luis encargó a su equipo de prensa a que cancelara la entrevista. Lo que pasa es que... Sí, señor. Bueno, primero que nada, yo asumo las consecuencias de todos mis colaboradores, que son excelentes. Y yo, obviamente no puedo hacerlo todo en la oficina. Y en este sentido, me surgió una recepción o un almuerzo con un señor que es el secretario general de Educación para Centroamérica, Caribe y México de la Embajada de España, un señor con el cual estuvimos coordinando algunos encuentros con la UNIRE, con CONARE, con la ORE, con el Ministerio de Educación Pública. La idea es facilitar los intercambios culturales y académicos de nuestro país con España. España es, después de Estados Unidos, el principal objetivo académico de los costarricenses. Y yo, en lo personal, tuve una experiencia en Salamanca, y creo que es una experiencia vital que deberíamos, que más jóvenes costarricenses deberían tener la oportunidad de facilitársele. En fin, ese almuerzo terminó, por eso yo lo suspendí, porque como ustedes me dijeron a la 1:30, y yo conociendo a los españoles y cómo almuerzan, terminé a las 2:10 y estamos a 2:15. La ventaja es que todavía me van a dar derecho a escoger pensión, y eso es bueno. Ese derecho se le mantiene a escoger canción. Lo que pasa es que le quedan 13 minutos para contestarme un montón de cosas, don Luis. Y un montón de cosas es esto. A mí, en persona, hace un mes el presidente Solís me dijo en entrevista en vivo que le gustaba el proyecto de Otto Guevara. Eso lo dijo, lo está grabado y lo han explotado un montón de medios de comunicación además. Ok, se filtra un documento que, según acabamos de conversar con algunos diputados, entre ellos don Otto Guevara, don Otto dice, sí, a mí, y yo lo vi en Matices, Henry Mora me había dicho que veían con buenos ojos mi proyecto, Luis Paulino Mora me dijo que iban a incluir en sus proyectos algunos puntos de él, y por eso es que ahora no entiende por qué es que el presidente sale y dice, no, yo no sabía nada, no apoyo nada, esto no es de nosotros y esto no salió de casa presidencial. Bueno, una cosa, yo ahí sí tendría que defender al presidente, porque una cosa es defender un salario único y otra cosa es defender un aumento de salarios. Nosotros habíamos trabajado bajo la premisa de un salario único, y dados los estudios técnicos en que los basábamos, algunas conversaciones en el marco de la OCDE, que valga la pena para aclarar, esto no es un requisito OCDE, esto es una sugerencia OCDE, que no es lo mismo y es distinto, ¿verdad? Y se come distinto. Pues sí, claro, si mañana salimos todos diciendo, mintió el gobierno diciendo que era un requisito. No OCDE. Es un requisito, es una sugerencia, vienen unos documentos de la OCDE donde se plantea, por ejemplo, la ilogicidad de que un miembro de un supremo poder, como es un magistrado que gana en promedio, digámoslo así, 6 millones de colones, se compara con otro miembro del Supremo Poder, que es el ministro, que gana 2,5 millones,
y se compara con otro miembro del Supremo Poder, que es el diputado, que gana 4 millones de colones, pues ahí hay un evidente desequilibrio, una fuente de inequidad y eventualmente una fuente, inclusive los expertos en recursos humanos hablan una fuente inclusive de ineficiencia a nivel administrativo. Y te pongo varios ejemplos. Después de 7 años de congelamiento estático, ¿verdad?, de los salarios de ministros y viceministros, no un congelamiento dinámico, que digamos que crecieran por lo menos al ritmo de la inflación. Sí, sí. Después de un congelamiento estático, pues tenemos un fenómeno que es usual en casi todos los ministerios, es que los subalternos de ministros y viceministros ganen más que sus ministros y viceministros. Pero vamos a ver, pero ese fenómeno es entendible, es repetitivo, es viejo, ¿verdad? Bueno, y entonces uno entendería más bien la medida de se congelan todos los salarios de los ministros como una medida muy populista, porque les va a terminar reventando la cara como les reventó ahora a todos los gobiernos. Claro, en eso el es la medida sentido del 2010, eso sí te digo, ¿verdad? Ah, bueno, sí, pero se mantuvo en la administración 2014 y fue decisión del presidente. Sí, pero en todo caso, la diferencia entre esto es que una cosa es estar de acuerdo en un sistema de salario único y otra cosa es estar de acuerdo en un aumento de salarios. Y ahí sí, digamos, tengo que compartir con el presidente. El presidente por supuesto que conocía los marcos generales de estos aspectos, pero no conocía el documento. Y el documento surgió en virtud de esta visita que yo realicé la semana pasada. Yo había estado con varios jefes de fracción, con varios diputados independientes, con varios diputados interesados en el tema, con varios inclusive asesores que conocen del tema, y buscando más que todo, hay una preocupación, ¿verdad? Y es una preocupación del gobierno porque algunas fuerzas políticas con representación legislativa habían estado insistiendo en la necesidad de avanzar en temas de empleo público, que nosotros no lo vemos desde un punto de vista fiscalista, sino desde un punto de vista de una necesaria armonía, orden y impulso a la eficiencia del sector público, pero desde una perspectiva fiscalista nunca. Pero bueno, había fuerzas políticas que nos exigían avanzar en temas de empleo público de previo a los temas verdaderamente fiscales, como podrían ser regla fiscal o modernización de impuestos. Don Luis, pero regáleme un segundo, don Luis Paulino, para escuchar lo que el presidente dijo del proyecto de Otto Guevara, porque usted dice, no, una cosa es que esté de acuerdo en salario único y otro en aumentar. Escuchemos lo que dijo el presidente, lo que nos dijo el presidente hace un mes. Aquí le voy a dar play. Adelante. Uno, que a mí me gusta. Un momento. Vamos a... ok, algo está pasando aquí con el audio, con la conexión interna. Si Fede me dice cómo se llama el audio que está en cabina del discurso del presidente, se lo agradezco un montón porque no lo puedo tirar desde mi computadora. Continúo mientras tanto ya lo localizaron. ¿Usted quiere? Lo veo muy ya en la selección aquí. No, claro que estamos en la selección, pero es que además conteniendo 12 minutos de programa es muy complicado, Luis. Y lo que quiero es dejar claro el centro del asunto. Usted me está diciendo, hay una preocupación sobre los salarios. El presidente está de acuerdo en salario único y no de aumento de salarios, pero es que a mí el presidente me dijo que estaba de acuerdo en aumento de salarios. Escuche lo que dijo el presidente. Uno, que a mí me gusta y por lo mejor sorprende, porque no nos llevamos bien en lo político, ¿verdad? Es el que ha presentado el diputado Otto Guevara, en donde los salarios del presidente se equiparan al de los diputados, el de los ministros es 3/4 partes del presidente, el de los viceministros 3/4 partes de los ministros, no sé, estoy inventando, pero digo, que haya una racionalidad en la forma como se pagan los salarios, porque el principio, esto que usted está señalando como un tema para las jerarquías del Poder Ejecutivo, que deberíamos de partir del principio de que aquí nadie se viene a ser rico, pero que para que haya gente con calidad se les debe pagar un sueldo decente, equivalente a la responsabilidad que tienen. Usted no ve que no, porque él está diciendo, primero, dice que inventemos. Claro, pero dice, a mí el que me gusta es el de Otto Guevara, pero inventemos, claro, porque no estoy seguro en las cifras. Entonces dice, si equiparamos el salario del presidente actualmente de poco más de 5 millones
con el de un diputado de poco menos o por ahí de los 4 millones, no está hablando de un aumento de salario. Ok, está bien, nada más quiero dejar claro, para usted esas declaraciones del presidente Solís no señalan que está de acuerdo con un aumento de salario. Convalidan un salario único, no convalidan un aumento de salarios. Ok, está bien, el presidente sabía, me dijo usted hace un rato, el presidente sabía que estaban discutiendo este tema. No, el presidente podría saber en virtud de los temas que se discuten normalmente. No me diga podría saber. ¿Qué sabía el presidente? El presidente no conocía el texto en general. Ok, pero ¿qué sabía el presidente? El presidente conocía que estábamos buscando consensos en temas de empleo público. ¿Con quiénes? ¿Sabía con quiénes? Con las fuerzas políticas con representación. Entiendo que no conocía el texto. ¿Sabía de la intención? ¿Cuál era la intención? El gran panorama, digamos. El gran panorama era buscar temas que pudiéramos convivir todos los actores políticos. Ok, ¿quién hizo el documento? El documento es, básicamente se llega a la reunión de jefes de fracción con 3 temas identificados. El tema de prohibición y dedicación exclusiva, el tema de tope a los mayores salarios y el tema de salario único para los jerarcas. Y se les dice a los jefes de fracción, vea, los proyectos que tratan estos temas son de la Unidad Social Cristiana, son del Frente Amplio, son del Movimiento Libertario, y hay un proyecto de doña Sandra Piz del Partido Liberación Nacional. El año pasado, se les dice, hicimos un esfuerzo con 4 proyectos para hacerlos convivientes entre sí, de forma de que evitáramos, mediante textos sustitutivos a los 4, de forma que evitáramos las duplicidades, las contradicciones y demás. Y habría que hacer ese trabajo en este caso si quisiéramos rescatar los expedientes originales. ¿Por qué la necesidad de rescatar los expedientes originales? Porque muchas veces los diputados sienten que después de un proceso legislativo tan tortuoso como el que tenemos, es para ellos un premio ver su expediente aprobado finalmente. Ahora bien, don Luis, vea, si su equipo de prensa no se había equivocado y tenemos 1 hora de programa, yo lo dejo explicarme todo, pero es que aquí nos quedan unos minutos y yo necesito entender lo fundamental. ¿Quién hizo el documento? ¿Quién lo redactó? Entonces el documento, básicamente en estos 3 minutos que nos quedan, diré que el documento se les dice, bueno, ¿qué quieren? Que vayamos con cada documento por separado, que se hace un conglomerado. Este asunto se tomó en el tema de asuntos varios. Ya varios jefes de fracción, como Mario Redondos, ya se habían ido. La situación estaba dispersa y a mí, sinceramente, cuando se levantó la sesión, no me quedó claro si ellos preferían hacerlo por los documentos individualmente aprobados o los documentos o hacer un conglomerado de proyectos. Entonces, ya una vez levantada la sesión, hablé con algunos de los que quedaron por ahí y sentí un deseo generalizado de hacer un conglomerado de proyectos, pero a mí, digamos, me es igual desde mi perspectiva hacerlo desde los 4 proyectos originales. Bueno, en este caso ¿pero quién lo redactó? Entonces, con ese mandato, mi despacho, en asocio con otros despachos de otros ministerios, y también con despachos de algunos colaboradores que no son ministeriales, nos dimos a la tarea de unificar un texto. Yo puedo sentarme con mi sala de redacción con la computadora y vamos haciendo un documento. Yo redacto, ahí me siento yo a redactar. ¿Quién redactó? Redactamos varios. ¿Al mismo tiempo? Es un documento en Drive. En Drive, redactan mis asesores, lo revisan asesores de otros lados. Yo a su vez lo retoco, etcétera. Déjeme ir todavía más allá. ¿Quién creó el documento? El documento en Drive lo debemos de haber creado en mi despacho. Ok, entonces el despacho del viceministro de la Presidencia crea el documento Drive. En Drive, y los otros lo van revisando y van haciendo aportes. Le meten aportes, yo reviso versiones. Pero fue una propuesta del viceministerio de la Presidencia. Es que, digamos, para decir que es una propuesta, realmente estaba en construcción. En el momento en que se filtra, todavía estábamos metiéndole cosas. Que dicha que toca el tema de la filtración. Vamos a ver, eran Drive. Sí. Lo tenían ustedes en el despacho. Sí. ¿Quién más lo tenía? Despachos de otros viceministerios. ¿Como cuál? Hacienda, como supongo. Hacienda. ¿Qué más? Y gente de colaboradores no ministeriales. ¿Quién le metió el puñal, don Luis?
colaboradores no ministeriales, creo yo. Colaboradores no ministeriales. Pero no Yo meter lo el voy a penal. Realmente no es meter el puñal, fue el que lo filtró. Yo estoy seguro que la persona que lo filtró no tenía la intención de hacer este daño. ¿Y entonces cuál intención tenía para No filtrarlo? sé, simplemente ser colaborativo con la prensa. ¿Ser qué? Colaborativo con la prensa, Ok, como todos lo queremos ser. Cuando usted dice un asesor no ministerial, eran asesores de la Asamblea Legislativa. Eran personas que no estaban bajo la influencia de ningún ministerio. Hay 3 actores: viceministerio de la Presidencia, viceministerio de Hacienda, despacho Mideplan también. Mideplan, ¿ok? Y asesores de la Asamblea Legislativa. Esos 4 actores son. Asesores no podría yo le puedo decir que habían despachos ministeriales y asesores externos a los ministerios. ¿Quiénes son asesores externos? ¿Por qué no me puede decir? No, porque no quiero, digamos... Usted no puede querer, pero es información pública. ¿Quién quiere? No es información pública porque es un documento de trabajo. ¿Por qué no es información pública? Cuando el documento se oficializa es público. ¿A dónde, don Luis? Su papá estuvo en la sala cuarta. Yo sé que usted conoce toda la jurisprudencia. Yo sé que la sala cuarta, yo estoy seguro que las deliberaciones de los votos de la sala constitucional, por ejemplo, no son públicas. No, la sentencia voto sí. de la sala, sí. Claro, pero es una sentencia. Esto no es una sentencia. Es como identificar esto como el proceso de una deliberación. Ok, está bien. Nada más déjeme entender esto. Entonces, usted no me quiere decir quiénes tenían acceso fuera de ministerios a eso porque usted considera que es información privada. Es una información que yo no quiero revelar en este momento, porque en ese momento... Entiéndame, yo no estoy faltando el respeto, pero es que a mí me importa entiendo. poco que usted no quiera. Lo que pasa es que estoy hablando con el viceministro de la Presidencia, entonces es lo que usted debe o no debe. No, estábamos viendo, en todo caso, la propuesta final debía ser una responsabilidad del gobierno y no teníamos una propuesta final en ese Pero momento. entonces, usted no me da la información considerando usted como viceministro, no como Luis Paulino Mora, como viceministro de la Presidencia, que es información confidencial. No, estábamos en deliberaciones. Deliberaciones, pues yo puedo usted de no repente quiere, llamar por usted teléfono. No quiere decir quién es. Y Randall, usted es experto en ¿Pero quiénes eran? Recursos humanos. En recursos humanos. Es más, ya me volé la canción solo para saber quiénes eran. No, la canción tengo derecho, usted me lo dijo. Claro, si me responde rápido, yo le pongo la canción, pero si no, tengo que usar el tiempo de la canción para asistirle. Una pequeñita. ¿Quién es, don Luis? No, varios viceministros asesores de Mideplan. Sáqueme los viceministros, porque ya me dijo que no era ministerial. Además de los viceministros, ¿quiénes estaban? Asesores de los viceministros y gente externa de los viceministerios. ¿Quiénes eran los externos? Era gente externa. ¿Pero por qué no me lo quiere decir? Porque no es relevante, porque yo lo pude haber llamado a usted. Pues soy yo el que está haciendo la entrevista. Yo lo pude haber llamado a usted. ¿Usted conoce empleo público, mi estimado don Randall? Sí, mira, ¿qué te parece si ponemos esto, lo quitamos esto? Yo le entiendo eso. ¿A quién llamó? A varias personas que conocen Ok, está bien, don Luis. ¿Usted no me quiere decir a quién llamó? Sí. ¿Es esa la razón? No, yo creo que el tema es aquí que si yo digo nombres en este momento, podrían identificarse con la persona que filtró el documento y yo no quiero que esa persona pase por esa identificación. Bueno, usted no me los da porque no quiere. No, digamos que yo no quiero que la gente haga cálculos o haga presunciones que a lo mejor no son ciertas. Bueno, no sé, podríamos discutir este tema en la sala cuarta, lo valoraré en las próximas horas, porque es información pública, a menos de que ande por ahí en el saco una carta donde hayan declarado secreto de Estado las llamadas, que no creo, Luis, porque necesitaría la firma del presidente. No, por supuesto, tendremos que verlo, pero sí, yo creo que los actos deliberativos judiciales de cualquier órgano podrían ser interesantes, menos en un órgano en que realmente estábamos en la preparación de un documento que era una simple conglomeración de temas. Bueno, a veces no diciendo uno aclara varias cosas. ¿Sabe qué? Solo porque hoy juega la selección, dígame cuál es la canción que quiere. Bueno, hoy como ha estado bonito el asunto, pongamos ¿Por quién doblan las campanas de Metallica? ¿Por quién doblan las campanas de Metallica? ¿Cómo ha estado bonito el asunto? ¿Ha estado bonito? Sí, lindísimo. Lo veo a usted muy interesado en los temas. Pues siempre, y lo veo a usted muy negativo a darnos información pública, don Luis. 2:31, don Glenn, usted me dice cuando tenga lista la canción. Gracias a Norval que nos regaló 5 minutos para poner la canción, así que ahora le agradece a Norval Calvo, don Luis Paulino. 2:32, Glenn, ¿lista la canción? Pero muchas gracias por la carrera. Pero te lo dije, perdón, mi amigo. No, pero muchas gracias. No, muchas gracias por la carrera de la que vino corriendo al programa. Ya estamos.
Ahí queda, Sí. ahí queda la canción de Metallica. Ok, pura vida. 2:32, ¿por quién doblan las campanas? Feliz tarde.